Empezamos con esto. Bueno, aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido. Esto yo sé que es del parcial pasado, ¿cierto? Pero es muy importante, muchachos, que nosotros lo tengamos en cuenta, ya que técnicamente, si yo voy a hablar de movimiento o rotación de un cuerpo rígido, es básicamente poner a aplicar o poner en teoría, en práctica la teoría del primer parcial que teníamos, ¿cierto? Que era lo de movimiento circular, ¿sí? Del parcial pasado, que también entraba algo de inercia rotacional. Y en este parcial, pues que obviamente vamos a hablar de todo lo que es movimiento circular, ¿cierto? En un cuerpo rígido. Entonces, hay una cosa muy importante y es que ustedes tienen que entender cómo se va enlazando cada cosita que se ve en el curso, ¿cierto? Es decir, miremos que para el movimiento lineal, hablamos en el primer parcial, en el segundo parcial, tercer parcial, hablábamos de lo que era movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, caída libre, ¿cierto? En el primer parcial se hablaba también en el segundo parcial se hablaba de dinámica, ¿cierto? Se hablaba de dinámica, se hablaba también de, eh, ¿qué más es que era? Energía, ¿cierto? Y hablábamos en el tercer parcial, bueno, lo de conservación de la energía, se hablaba también de colisiones o de momento lineal, ¿cierto? Y todos estos temas son de manera rectilínea, ¿cierto? Entonces, así como hay todo este tipo de cosas para movimiento rectilíneo, pues también lo tenemos que llevar y hacer un análisis al movimiento circular. Entonces, miren que en el primer parcial también veíamos circular uniforme acelerado, ¿cierto? Mirábamos también lo que era dinámica rotacional en el segundo parcial, ¿sí ven? No solamente es para la parte rectilínea, sino que también movimiento circular. También se hablaba en el tercer parcial eh, algo de inercia rotacional, ¿cierto? De inercia rotacional como tal, que es la letra I, ¿cierto? Que es esta que estamos viendo aquí. Y así como hay conservación tanto de la energía como del momento lineal, en circular también tenemos una conservación de la energía, que sería energía rotacional, de un movimiento rotacional, y también hablamos no de un momento lineal, sino que hablamos de un momento circular, ¿cierto? O lo que llamamos momento angular, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a empezar a ver que todo se va desenlazando a partir pues de los conocimientos previos que ya tenemos, ¿sí? Entonces, aceleración lineal y aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, una cosa importante, miren esto, nosotros tenemos el conocimiento ya previo, ¿cierto? De lo que era aceleración tangencial, ¿sí? Que era multiplicar el radio por la aceleración angular, ¿cierto? Teníamos aceleración centrípeta, que era la multiplicación de la velocidad angular multiplicada por el radio, y teníamos la manera de vincular también no solo la aceleración, sino la velocidad de manera lineal con la parte angular, ¿cierto? Entonces, velocidad lineal era igual a W por R. Esto hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces, como les comentaba anteriormente, nosotros también manejamos lo que se llama la energía, ¿cierto? Energía como tal. La energía, para la parte lineal, teníamos energía potencial, energía cinética, ¿cierto? Que era la energía del movimiento, la energía potencial. Recordemos que hablábamos cuando teníamos un resorte, que era la potencial elástica, o la potencial en este caso también era la gravedad, ¿cierto? Una de las dos. En este caso también.
¿sí? Vamos a tener ese tipo de energías, pero resulta, pasa y acontece de que como estamos hablando de una rotación, ¿sí? La energía cinética como tal, tenemos que también interpretarla de manera rotacional, ¿sí? Entonces, como es la energía del movimiento, muchachos, en este caso ya no se está desplazando en línea recta, en un caso pues particular, sino que está rodando, ¿cierto? Entonces, como podemos observar, tenemos que la energía cinética de rotación, miren, está dada por un medio del momento de inercia, está ahí, es el momento de inercia, multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, ¿cierto? Recordemos que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como ya sabemos previamente, miren, tenemos que el momento de inercia está relacionado con la masa y con la distancia al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como tenemos ya esa relación entre la masa y la distancia o el radio o las dimensiones como tal de nuestro cuerpo rígido, ¿sí? Eso es lo que va a entrar a reemplazar esta parte de aquí, que dice un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí ya introduzco lo que es la relación de la masa con las dimensiones del cuerpo. ¿Listo? Recordemos que esta velocidad es una velocidad lineal, muchachos, ¿cierto? Entonces, como es una velocidad lineal, también debemos tener presente lo siguiente. Debemos tener presente, muchachos, de que la velocidad lineal, ¿cierto? Es igual a W por R, ¿sí? Entonces, como es W por R, pues esto al cuadrado sería esto aquí también al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o qué? Hasta aquí vamos bien, ¿o nada? Sí, va muy bien. Por un Eso, momento bien. perfecto, perfecto. Entonces, recordamos que velocidad lineal al cuadrado sobre R al cuadrado, ¿cierto? Es igual a W al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya reemplazamos, muchachos, esta velocidad lineal, la reemplazamos ya como tal para dejarla en función de la velocidad angular al cuadrado, ¿cierto? Miren, es más, tengo aquí ya como esta parte, ¿cierto? Lo tengo aquí ya demostrado. Que tenemos pues lo que es la inercia, ¿cierto? Rotacional, la cambiamos por la masa, que es donde nosotros estamos interpretando pues ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, miren que si yo tengo un medio, ¿cierto? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y yo tengo que esto, como tal, esta velocidad lineal, es esto, miren, es r cuadrado multiplicado por velocidad angular al cuadrado. Entonces, si yo multiplico la masa por el radio al cuadrado, ¿esto es qué? Inercia rotacional, la inercia, el momento de inercia. Entonces, yo lo reemplazo automáticamente por la I y ya me quedaría como tal la energía del movimiento rotacional, que era lo que estamos aquí, pues este titulito. ¿Listo? Entonces, de ahí es que salen las cosas. Entonces, miren que todo se desprende de cosas que ya conocemos anteriormente, ¿cierto? Si ya sabemos cuánto la energía cinética, pues lo relaciono con la energía, con la parte del movimiento rotacional, ¿sí? Y es de ahí de donde salen las cosas, muchachos. Esa es la esencia. Vean que todo parte desde la parte lineal y lo meto y lo introduzco pues a la parte circular, ¿cierto? Entonces ya sabemos que como tal la energía cinética rotacional es esta. ¿Listo? Entonces, el otro tema que ya ustedes lo vieron, teorema de ejes paralelos, ¿cierto? Hasta aquí, normal. Eso yo creo que ya lo vieron mucho también en el anterior parcial, ¿cierto? Eh, vamos a la parte de torque. ¿Listo? ¿Qué pasa con la parte de torque, muchachos? La parte del torque, el torque es una fuerza por una distancia, ¿sí? ¿Qué pasa?
con la relación entre la distancia y esa fuerza, ¿sí? Que esa fuerza como tal, muchachos, es una fuerza que yo le aplico a un cuerpo con el fin de generar una rotación, ¿sí? Como ustedes ven aquí en la imagen, ¿cierto? Ustedes ven aquí en la imagen, espérenme un momento, sí. Ustedes ven aquí en la imagen, miren que yo ejerzo una fuerza perpendicular, ¿sí? A esta barra y me está generando una rotación. Entonces, esta rotación, el signo de ese torque está regido por lo que llamábamos lo de la regla de la mano derecha. No sé si ustedes les enseñaron eso, ¿cierto? Yo creo que sí, ¿o Sí, no? sí. Eso. La regla de la mano derecha, yo creo que no hay ningún problema con eso. Entonces, una cosa importante de este torque es de que la fuerza que yo le ejerzo al cuerpo para poder generar esa rotación, esperen, para poder generar esa rotación, muchachos, debe ser perpendicular a la distancia o a la barra como tal. Debe ser perpendicular, pues sí, a la distancia del punto donde yo estoy generando ese torque, ¿sí? Si la fuerza, que sería en este caso, digamos, si yo tengo una fuerza aquí, como muestro aquí en este vector, que es una F, esta F, miren que tiene un plano, bueno, tiene componentes tanto en X como en Y, ¿cierto? Entonces, miren que la única fuerza que me ejerce torque aquí es esta, que es FY. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la distancia del punto, pues, donde se está ejerciendo el torque, ¿sí? Las fuerzas que son paralelas a esa barra o a esa distancia no generan torque. ¿Claros hasta aquí? Sí, Listo. Entonces, miremos una cosa importante. Entonces, el torque está definido por la fuerza tangencial multiplicado por la distancia, o en este caso, pues una R, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Que la fuerza que es tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. Esto es lo que nosotros lo sacamos desde la segunda ley de Newton, ¿cierto? La dinámica. Y si nosotros tenemos que la aceleración tangencial es igual a alfa o a la aceleración angular multiplicado por un radio, ¿cierto? Que eso, primer parcial, ¿cierto? Aceleración tangencial. Lo reemplazamos en esta parte. Espéreme un momento. Sí, lo reemplazamos en esta parte, ¿cierto? Voy a obtener que m multiplicado por alfa y multiplicado por la distancia, ¿sí? Espérame un momento. Me va a dar esta parte de aquí, ¿sí? Miren lo que yo estoy haciendo. Soy simplemente aplicando la segunda ley de Newton, muchachos, despejando, digo que cambio esto, ¿cierto? Acá. Y donde va la fuerza, pues coloco esto, ¿cierto? Miren una cosa importante. D por D es D cuadrado. Y cuando yo tengo la masa por una distancia al cuadrado, ¿qué tengo ahí, muchachos? Inercia, ¿cierto? Entonces, por esa misma razón, el torque se puede expresar de esta manera o también se puede expresar de esta manera. El torque puede ser igual a la inercia por la aceleración angular o puede ser igual a la fuerza tangencial multiplicada por la distancia. ¿Está claro esa parte? Ya vieron de dónde es que salen las cosas, ¿cierto? Sí, ya está clara esa parte. Eso. Simplemente hacer un análisis de segunda ley de Newton, parcial 2, ¿cierto? Dinámica, involucrar lo que ya conocemos conceptualmente de aceleración tangencial y relacionarlo de tal forma que pueda obtener una inercia y una aceleración angular de ese cuerpo rígido. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, acá también? Puede existir una cosa que se llama
rotación y traslación. ¿Qué significa esto? Que aparte de que se esté rotando o esté girando, ¿cierto? El cilindro, también se está desplazando, se está trasladando, o sea, hay una especie como de deslizamiento, podría decir, ¿cierto? Cuando yo tengo esto es lo que llaman la condición de rodadura, ¿sí? Y nosotros podemos interpretar que la energía cinética, como ya miren esto, una pregunta, ¿ustedes de qué carrera son? Yo soy de sistemas. Sistemas. Ah, ok, También de sistemas. listo, perfecto. Entonces no puedo hacer el ejemplo. Bueno, está rotando y se está trasladando, ¿cierto? Entonces, es decir, yo puedo obtener nosotros tenemos una cosa que se llama, bueno, en ingeniería, para hacer reducciones de tamaño, hablamos de lo que es un molino planetario, ¿sí? El molino planetario utiliza esta física como tal. Y entonces es un cilindrito, muchachos, que ustedes tienen aquí así, ¿sí? Y entonces este cilindrito como tal se está moviendo así en círculos, literal, dentro de un tambor, ¿cierto? Pero a la vez de estarse moviendo así en estos circulitos, se está desplazando así, este cilindrito también está rotando. O sea, eso está girando también aquí, en su propio eje. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos rotación y traslación, ¿sí? Entonces, como yo tengo esas dos cinéticas, ¿cierto? Esas dos energías cinéticas o esos dos movimientos, yo tengo que involucrar la energía rotacional, que ya la que tenemos nosotros acá, ¿cierto? Y debemos involucrar también lo que es la energía cinética lineal, básicamente, ¿sí? Entonces, porque se está moviendo en línea recta, pero a la vez está rotando. Entonces, por esa misma razón, la energía cinética se expresa de esta manera, como la están viendo aquí en la pantalla. Entonces, ¿dudas, inquietudes con respecto a esto? ¿O ya han entendido todo lo que es la parte teórica y toda esa cuestión y les ha quedado claro? Esto de rotación y traslación, solo, o sea, Ujú. puede rota, cuando rota solo, es porque está sobre una superficie rígida o no rota si es en una superficie, ¿cómo se dice? Lisa. O como, o sea, Eso, cuando eso. afecta esto. Muchas veces, muchas veces, cuando existe, a ver, cuando se está solamente deslizando, ¿qué está pasando? Se está trasladando solamente, ¿cierto? Ujú, O sea que no está rotando. Entonces ahí sí, no está generando esto, ¿cierto? Cuando yo tengo una fricción, por ejemplo, y el cilindro está rotando, pero a la vez está recorriendo una distancia, mira que se está trasladando el cilindro y a la vez está rotando, ¿cierto? sí. Entonces, por esa misma razón, hay traslación y hay rotación. Ok, listo, listo. ¿Listo? Cuando yo tengo un cilindro o cuando hay muchos ejercicios, muchachos, en donde les dicen a ustedes, yo tengo un carrete, que el carrete está rodando, ¿cierto? Está zafando una cuerda. Ahí miren que ahí solo hay rotación. ¿Sí o qué? Ahí solo hay rotación, literal. Entonces, como ahí solo hay rotación, utilizo energía rotacional. Más no se está trasladando, entonces esto no lo utilizo. ¿Sí? Ahí te puse más o menos un ejemplo de dos. Ahorita vemos en un ejercicio donde hay rotación y eso. Listo. Para que veamos Listo. un poco eso. Eh, ¿Están viendo el OneDrive?
El tablero, ¿cierto? El tablero, sí. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, así como existe momento lineal, también tenemos momento angular. Ahora, que como la energía, como el torque, ¿cierto? Se deriva también de la parte lineal, del movimiento lineal, muchachos. Entonces, el momento angular se escribe de esta manera. L es igual al producto cruz entre el radio, ¿sí? Multiplicado por el momento lineal, ¿sí? Recordemos que este producto cruz es un producto vectorial, ¿cierto? Y claro, tenemos que el momento lineal es un vector y el radio también es un vector. Entonces, yo este momento lineal lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Lo puedo escribir de esta manera. Miren una cosa importante. Debe ser perpendicular. O sea, es decir, debe haber un ángulo entre esos dos. Por lo general, muchachos, siempre se escribe de esta manera, ¿sí? De esta manera. Por lo general, literal. Entonces, esto se elimina, el seno de 90 es 1, se elimina el producto cruz y tengo que el vector o R es multiplicado por M por la velocidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que como estamos hablando de movimientos angulares, entonces la velocidad lineal ya no va a entrar ahí, ya tenemos que pasar eso a lo que es una velocidad angular. Entonces, por tal razón, B es igual a W por R, ¿sí? Y si yo tengo que B es igual a W por R, este R que está aquí multiplicado por este R que está aquí me va a quedar al cuadrado. Y como vimos anteriormente, cuando yo tengo R cuadrado multiplicado por M, ¿qué tengo aquí? Una inercia. Entonces, el momento angular, muchachos, de aquí en adelante se va a expresar de esta manera. ¿Listo? Esto es lo que nosotros manejamos como momento angular. Juan, pero si yo tengo el momento angular negro y tengo en un parcial, me tiraron un ejercicio de que tengo un momento angular inicial y uno final, ¿también es igual que en el lineal que se conserva? Sí, también es igual, ¿sí? También hay una conservación. Entonces, miren, por ejemplo, lo que yo les decía, conservación de momento angular y tengo el momento, lo mismo que en el lineal, solamente que estamos hablando angular, la inercia inicial multiplicado por la velocidad inicial es igual a la inercia final multiplicado por la velocidad final. Eso es lo mismo, muchachos. ¿Listo? Que tengo acá. Ah, bueno. ¿Listo? Eso es momento angular. No es más. No es más. Hasta el momento sí me están entendiendo, si vamos bien o no. Y vamos bien. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con un ejercicio. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejercicio. Uy, espérame un momento. Que como que se me desconectó esta vuelta aquí. A ver. Bueno, entonces me dicen, sobre la cuerda que se muestra en la figura, actúa una fuerza de 300 newtons, ¿cierto? La cuerda se desenrolla del saliente interno. No sé si se alcanza a evidenciar, pero el saliente interno, muchachos, es este que está aquí, vean, ¿cierto? Miren que esto viene aquí desenrollándose, ¿cierto? Y aquí pues voy a generar la curvita. Y esto aquí son 30 grados. Listo. Espérenme. Espera un momento. 30 grados. Entonces, muy delgado de un carrete apoyado sobre unos rodillos AB. Calcule el tiempo requerido para desenrollar 5 metros de la cuerda
Si el carrete inicialmente se encuentra en reposo y tiene una masa de 600 kilogramos, para el cálculo considere que el carrete es un disco e ignore la masa de la cuerda y de los rodillos. Además, los rodillos giran sin fricción. Listo. Importante, importante. Entonces, en vista de lo que ya hemos estado hablando, ¿ustedes cómo lo harían? Pues eso está haciendo torque ahí, ¿no? Porque está girando. Está haciendo torque, sí, perfecto. Entonces Y sería, mira una cosa importante, tengo involucradas fuerzas, ujú. ¿cierto? Entonces la fórmula sería el torque es igual a la fuerza por la distancia, y la distancia ahí no lo están dando, que son 5 metros, ¿no? Mira, entonces tenemos que la sumatoria de torques es igual a I por alfa, ¿cierto? Sí. Listo. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Por qué yo le meto la inercia? ¿Cierto? ¿Por qué meto la inercia? Porque el que está rotando es el carrete, ¿cierto? Y el Mm, carrete es un cilindro, básicamente. ¿Listo? ok, Ese carrete es un cilindro. Entonces ese carrete tiene su centro de masa, ¿o no? sí. Listo. Entonces, yo tengo que la tensión como tal es una fuerza que me está generando, bueno, vamos a ver una cosa. Miren que lo que está generando la rotación es con respecto a este centro de masa, ¿cierto? ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, muchachos, eh, ¿qué me hace torque a mí ahí? ¿Qué es lo que me hace torque a mí ahí como tal? La tensión. Listo. La tensión. Y entonces, ese torque es fuerza por distancia, ¿cierto? La tensión en Y. La tensión en Y es paralela al eje. Yo Es puedo una tomar esos componente. tres, exactamente, pero yo puedo tomar los 300 sin sacar componentes, muchachos, ¿o ¿Por no? qué? Porque yo tengo esto, miren, tengo esta tensión aquí y tengo esta distancia aquí. ¿Y es cuánto? 0.8, ¿o no? Mm, Y eso es un ángulo, ¿qué? red. 90 grados. Entonces, miren que ese ángulo es, ¿qué? Un despiste. Mm, ¿Sí lo ven? ujú. Entonces, yo tengo alfa. Para este caso, en este momento es un despiste, pues, ¿cierto? Bueno, es decir, tengo 300, bueno, tengo la tensión, ¿cierto? Multiplicado por la distancia, que serían 0.8, ¿sí o qué? Y es igual. ¿Cuánto es la inercia de un cilindro? Un medio de la masa, que la masa me la están dando, ¿cierto? Son 600 kilogramos. Multiplicado por R al cuadrado. Y R al cuadrado sería el de todo el cilindro, muchachos. O sea, ¿cuánto? 1.5 al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces, colocaste la tensión, porque es la fuerza que hace torque al lado izquierdo, ¿cierto? Por la distancia que lo separa del centro de masa. Y al otro lado, simplemente el momento de inercia y el radio, ¿no? Si entendí bien. Sí, pero tienes que entender una cosa. Sí. O sea, no es que vaya uno colocando las vueltas porque las va colocando así, común y corriente. No, Ujú, simplemente el torque, ¿cierto? O sea, yo tengo ya la ecuación base, que es esta, ¿cierto? ujú. Y yo tengo lo siguiente, yo ya sé que torque es fuerza por distancia. Entonces, como es fuerza por distancia, la fuerza es la tensión.
la distancia debe ser perpendicular a la fuerza. Entonces, la tensión, que serían 300 newtons, multiplicado por 0.8. Por eso coloqué eso ahí. ¿Listo? Sí. Por esa misma razón, tampoco la coloqué por 1.5. ¿Sí? Sí. Porque miren que empieza desde adentro. Y eso me lo está diciendo aquí. Del saliente interno. ¿Sí lo ven? Entonces, por esa misma razón, coloqué la tensión multiplicado por 0.8. Ahora, esto es igual. Yo tomo el carrete como si fuera un cilindro, ¿cierto? Porque eso es un cilindro, básicamente. ¿Listo? Listo. Por esa misma razón es que tengo el momento de inercia en el centro de masa de un cilindro. ¿Por qué? Porque eso está rotando y está rotando con este eje aquí en el centro de su masa. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo es la inercia de un cilindro? ¿Sí? Es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Por esa misma Listo. razón tengo los 600 kilogramos de la masa y el radio al cuadrado, yo no puedo despreciar como tal esto de aquí a acá porque estoy tomando los 600 gramos, los 600 kilogramos. Entonces, como estoy tomando la masa total del cuerpo sólido, entonces por tal razón coloco el 1.5 y no el 0.8. ¿Sí? De acuerdo. Vamos bien todos aquí, muchachos. Los demás, Buena pregunta. pregunte. Ahí no se mira tampoco la dirección del torque, o qué. Aquí hay una cosa importante, muchachos, y es de que cuando yo tengo la regla de la mano derecha, si yo la aplico aquí, ¿cierto? Esto me va a tender a rotar hacia este lado, ¿cierto? ¿Sí o qué? Pero afortunadamente, estos ejercicios, yo puedo indicar que el momento o el torque hacia acá puede ser positivo. ¿Sí me explico? Yo por lo general siempre tomo el sentido horario lo tomo negativo y en sentido antihorario lo tomo positivo. Pero usted lo puede direccionar como usted quiera, aquí en este caso. ¿Sí? En estática ya vamos a ver que no. O sea que aquí no vemos el torque como vectores. Claro, claro, una fuerza es un vector. Entonces no importa Pero, si lo tomo negativo o positivo ahí. pero tienes que indicarlo, así. ¿Sí me explico? O sea, si tú lo vas a dejar positivo, tienes que indicarlo así como lo acabé de hacer. ¿Listo? Para todos. Si ustedes van a decir de que si yo lo roto hacia en sentido horario, va a ser positivo, tienen que indicarlo de esa manera, muchachos. De esta manera, así como les acabo de mostrar. Que colocan la flechita, pues, así, indicando que si rota hacia este lado, va a ser positivo. Eso tienen que indicarlo en el parcial, en todo lo que hagan de esto. ¿Listo? ¿Sí o no? Pues sí, entonces lo de la regla de la mano derecha no aplicaría. Sí, en este caso casi no, casi nunca se utiliza. Para estos ejercicios que vamos a ver ahora, sí, yo lo aplico mucho, 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 mucho. Pero para estos casi no, casi no, casi no. Cuando son muy sencillitos, pues que casi no utilizo fuerzas ni nada de esas cosas, sí es sí es más breve hacer esto, pues, sí, es mucho más breve.
O sea, ubicarlo como yo, pues mi eje, mi sistema de referencia, pues colocarlo de esta manera, puedo hacerlo, claro que sí. Si ustedes no quieren colocarlo así, si ustedes dicen que va sentido antihorario, pues también coloque lo negativo, no importa. Entonces, tengo la tensión, ¿cierto? Que son 300 newtons multiplicado por 0.8, ¿sí? Esto dividido entre un medio de 600 kilogramos multiplicado por 1.5 al cuadrado, y eso es igual a alfa. ¿Eso cuánto les da, muchachos? Medio 0.35. 0.35. Listo. Recordemos que estos son radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya sabemos la aceleración angular. ¿Qué hacen ustedes para poder encontrar el tiempo requerido para desenrollar los 5 metros? Recordemos que podemos aplicar cualquier cosa de conocimientos previos, ¿cierto? Cuando usted les pregunte, muchachos, para desenrollar eso, ¿cierto? Ustedes hacen lo siguiente. Ustedes saben del primer parcial que teta sería igual a teta inicial más W inicial multiplicado por el tiempo más alfa, bueno, sobre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿sí o qué? ¿Cierto? Aquí les está diciendo, miren, qué parte de reposo, ¿cierto? Y están diciendo también que como es parte del reposo, pues el teta inicial es 0, no ha rotado. Entonces ustedes tienen que teta es igual a alfa por t al cuadrado dividido 2. ¿Esto es qué? Movimiento circular, movimiento circular acelerado, ¿o no? ¿Sí o qué? Tema, Sí. primer parcial, eso. Entonces, ustedes tienen conocimiento de algo que se llama a ver, algo que es como un sector o un arco, ¿cierto? El valor de un arco. ¿Ustedes cómo encuentran un arco? Un arco, ustedes lo multiplican, un sector circular, pues, por teta por r es igual a una distancia, ¿cierto? ¿Sí o qué? ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí, eso sí lo sabían o no. Mm, Que cuando ustedes tienen un círculo, muchachos, y ustedes van a encontrar el valor de una cuerda, o sea, el valor de un arco, pues, o sea, si ustedes van a encontrar este valor, ¿cierto? Ustedes tienen un ángulo aquí y tienen un radio, ¿cierto? Para poder ustedes encontrar este valor de aquí, es igual a teta y lo multiplican por el radio, ¿o no? La verdad, yo no me acuerdo de esa fórmula. Bueno, Sí, sino que la X la representan como S, si no estoy mal. eso, una distancia, Ujú. ¿cierto? Entonces lo que ustedes hacen es hacer eso. Ustedes representan, multiplican, perdón, por R a ambos lados, porque recordemos que si yo hago una cosa en un lado, tengo que hacerla en los dos, ¿sí o qué? Entonces va a quedar así. ¿Cuánto vale ese R? Sería 0.30 por 1.5. No. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto tengo que desenrollar? 30 grados. 5 metros. Ah, Ujú. ujú. O sea que el valor de lo que yo tengo que desarrollar en la cuerda va a ser de 5 metros, ¿o no? ¿No? ¿Sí o qué? Sí, tiene sentido para mí. Sí. Es que es así, ¿cierto? Ahora, si ustedes ya tienen esto,
despejan el tiempo, ¿cierto? Entonces ustedes pasan el 2 a multiplicar acá, 2 por 5, dividido el radio, multiplicado por alfa, y esto todo dentro de una raíz, y eso es igual a t, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sí o qué? Sí, Listo. Entonces, 2 por 5, 10. Abajo va a valer punto 30 y qué fue que les dio punto 35, ¿cierto? Y ese radio, ¿cuál radio van a coger? ¿Cuál radio sería el cogerían radio ustedes? grande, ¿no? ¿Por qué el grande? Porque, porque todo esto porque estamos tomando toda la esfera, no el fragmentico, el fragmento chiquito. ¿Pero dónde está enrollada la cuerda? Ah, está enrollada desde dentro. Entonces sería el ángulo pequeño, entonces Entonces cójanlo a ver y cuánto les da. Sería, a ver, raíz cuadrada, 10 aquí, punto 8, cinco punto por noventa y punto siete medio mil. 35. 5.97. Bueno, 5.93. Entonces la respuesta correcta aquí es 5.93. ¿Sí? Bueno, digamos que esto es por decimales y bueno, ustedes saben ya el resto de la carreta, ¿sí o qué? Pues aquí sobre todo, pues no sé, pueden dar más decimales o algo así. Entonces, pero básicamente es eso, muchachos. Entonces, miren lo que yo les decía a ustedes. Cuando llegamos hasta este punto, hasta este parcial, ¿cierto? Ustedes deben aplicar todos los conocimientos habidos y por haber. Y este ejercicio es de un parcial, muchachos. Este ejercicio es de un parcial. Entonces, cuando ustedes les pregunten para desenrollar una cuerda y toda esa cuestión, ya saben lo que tienen que hacer. Básicamente, si estoy generando una tensión y toda esa vuelta, aplico torques, ¿cierto? Si yo tengo la tensión, me la están dando y toda esa cuestión y eso está desenrollando, está rotando, pues obviamente tengo que tener en cuenta la inercia del sólido grande, ¿cierto? Del sólido como tal, multiplicado por la aceleración angular. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo tengo primero que encontrar es mi aceleración angular, ¿cierto? Una vez encontrada mi aceleración angular, muchachos, yo lo que hago en este caso ya es aplicar las ecuaciones de movimiento acelerado, ¿sí? Porque ahí, recordemos por la segunda ley de Newton, si yo tengo una fuerza aplicándosela a un objeto, significa que está perturbando el movimiento, o sea, estoy generando una aceleración, por esa misma razón existe aceleración angular, ¿cierto? Segunda ley de Newton. Si yo tengo la aceleración, ya la tengo ahí, ¿cierto? Yo puedo encontrar el teta o el ángulo que recorre ese cilindro para poder desenrollar eso, ¿sí? Si ya me están dando esa distancia en metros, ustedes ya pueden aplicar lo previo, pues, que esto ya deberían saberlo, ¿cierto? Esto que es básicamente como el valor de una cuerda, una distancia, ¿cierto? Y ya multiplicándola simplemente por el radio de ambos lados, encontramos este valor, ¿sí? Son 5 metros. Ya conocido el radio, conocido la distancia, conocido la aceleración angular, despejo el tiempo y sale para pintura. ¿Dudas, preguntas, Entonces inquietudes? al final se cogía el radio grande, El pequeño. se cogía el Mira, pequeño. claro, porque mira dónde está enrollado la cuerda. Sí. Entonces, tú no puedes coger el grande si no estás zafándose del grande. ¿Sí o no? Ujú.
clara ahí. Sino que es que me confunde como esa es la aceleración angular, lo que encontramos arriba, ¿cierto? Claro, claro. Ese Sí, alfa es sino que aceleración angular. como esa aceleración angular la calculamos con la masa total de la carretilla Sí, claro. y el radio total de la carretilla, pensé que entonces se tomaba el radio total también para... No, 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 no. No, no porque mira una cosa importante. Si tú tomas toda la masa, ¿cierto? Ujú, Debes tomar todo el radio del objeto, sí. ¿sí? Si vas Ujú, a tomar solamente el cilindro pequeño, es más, usted tiene que encontrar cuánto pesa cada aleta mm, y restársela a esa masa. ujú, ¿Sí ves? sí. Entonces, por esa misma razón, se hace de esta manera, pues mucho más sencilla, ¿sí? Y como la cuerda está enrollada en la parte interior, pues muchachos, tomamos la parte interior, el radio de la parte interior, no es Ah, más. listo. Claro, hasta aquí. Entonces, muchachos, vean, vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio vamos a tocar lo que es la parte de momento angular. Listo. Como vimos anteriormente, ¿cierto? Yo puedo, yo puedo utilizar eh, momento lineal con momento angular, ¿cierto? Porque recordemos que el momento angular como tal se deduce o se define a partir del momento lineal multiplicado por el radio. ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Listo. Entonces, bueno, tenemos, me dicen, hay un proyectil, ¿cierto? De masa m2 gramos, se desplaza de forma horizontal con una rapidez de 1800 kilómetros por hora. Bueno, es una balita, ¿cierto? El proyectil choca contra el borde de un disco sólido de masa 3,2 kilogramos y de radio 0,5 y queda incrustado en el disco, ¿cierto? El disco puede rotar libremente sin fricción alrededor de un eje que pasa por su centro. Suponiendo que el disco inicialmente se encontraba en reposo, calcule la velocidad angular del disco W en el instante inmediatamente posterior al impacto del proyectil. Listo. Como les comentaba ahorita, tengo momento angular. Entonces, tengo un momento angular antes, ¿cierto? Y tengo un momento angular después. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo en el momento angular antes, ¿qué tengo yo, muchachos? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo escriben ustedes esos momentos angulares? Un momento de inercia inicial y por la velocidad angular inicial. No. Recordemos que el disco está quieto, ¿no? Mira el problema. Sí, entonces la velocidad angular inicial sería cero. Pero quién sí tiene velocidad inicial? La bala. La bala. Y si yo tengo que el momento angular es R, producto cruz, P, ¿cierto? Recordamos que nosotros transformamos esto, Ujú, teóricamente ahorita hablando, que esto era igual a esto, ¿no? sí. Exactamente. Entonces eso es lo que voy a colocar aquí en este lado. Listo. Solo tiene velocidad inicial la bala.
Ahora sí, en el después, teniendo en cuenta que queda incrustada, etc, etc, etc. Listo. Entonces la bala ya tendría una velocidad final igual a la final del disco, ¿no? Y por W. ¿Sí o Ujú. qué? Listo. La pregunta del millón aquí es la siguiente. ¿Cuál es esa inercia? Esa inercia, ¿cuál sería? La del disco. Pero miremos que la bala también tiene ahí, ¿no? Está incrustada. ¿O no? La que se le suma. Se le suma. Claro, o sea, sería la del disco más M por R cuadrado. ¿Sí o qué? Ujú. Exactamente. Ahora, entonces tengo yo aquí, tengo R multiplicado por B multiplicado por M. Esta M es la masita del proyectil, ¿cierto? El del disco, ¿cuál sería, muchachos? ¿Cuál es la inercia de un disco, de ese disco? Lo tomo como si fuera un cilindro. Me están dando la masa, sí. La masa de R al cuadrado más M por R al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso lo multiplico por la velocidad angular, ¿cierto? Entonces la pregunta es, calcule la velocidad angular del disco W en el instante inmediatamente posterior. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar aquí? Esto. Entonces tengo W es igual a R multiplicado por la velocidad, multiplicado por la masa. Esto coloquémosle aquí bala, para que no nos vayamos a confundir, de un medio de M mayúscula multiplicado por R al cuadrado, más M multiplicado por R al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual, bueno, ya a W. Juan, todos los ejercicios de momento angular o de esas colisiones angulares se hacen así, sí. Por lo general, siempre se hacen así, de esa manera tan sencilla, ¿cierto? Dato conocido, el radio, dato conocido la velocidad, dato conocido la masa aquí también, el radio también, la masa y el radio. ¿Que son igualitos? Sí, casi siempre se hace de la misma manera, muchachos. Literal. Yo aquí lo puedo simplificar un poquito, cancelando aquí con uno de estos, ¿cierto? Ya puedo decir que la velocidad de la bala multiplicado por la masa de la bala, todo esto dividido entre R, que multiplica a un medio de M mayúscula más M minúscula. Entonces, vamos a hacerlo aquí, voy a hacerlo aquí en la calculator. Entonces, la velocidad de la bala son, eh, bueno, muchachos, de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Espérenme, yo veo una cosa aquí. A metros sobre segundo serían 1800, serían 500 metros por segundo. Entonces son 500 por 2, bueno,
si manejamos todos los términos, manejémoslo en kilogramos, ¿cierto? Miremos que el radio está en metros, la masa del disco está en metros, en kilogramos, perdón. El radio está en metros, ¿cierto? Pues mandémoslo todo a metros sobre segundo y estos 2 gramos a kilogramos, ¿cierto? ¿Cuántos son esos 2 gramos a kilogramos? Son como 0,002, algo así. Sí, estoy en lo correcto. 0,002. 0,002 kilogramos. Entonces, venimos acá, 0,002. Bajamos acá. Decimos que el radio, muchachos, vale 0,5 metros multiplicado por 3,2 sobre 2 más 0,002. Y eso efectivamente me da 1,25. Pues está bien. ¿Sí o qué? ¿Dudas? Juan pregunta. Pregunte. En el momento de inercia de la bala, el radio sería el mismo del disco. ¿El momento de inercia de la bala es igual a la del disco? No. El momento de inercia en el segundo momento, pues en el segundo momento angular está Donde hacemos incluido, la suma de inercia, la inercia del disco es este, más el de la bala. ese. Entonces no son las Ujú. mismas. Ese radio. El radio es el mismo, claro, porque mira que queda en un extremo. Esta distancia es el radio, ¿eh? Aquí está, bueno, aquí está la balita, espérense un momentico. La balita es esta, Ah, listo. Sí, no, yo preguntara por el radio. por eso. Ajá. Aquí Ah, listo, estamos dando listo. la balita para que veas que está como a la misma distancia, ¿cierto? Ujú. Ujú. En el ejercicio anterior no se toma en cuenta la dirección de la velocidad de la bala. No, 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 no. O sea, lo mismo si la bala pega por la izquierda o por la derecha. Sí, sí, sí. Lo Ah, listo. importante ahí es el impacto, pues. ¿Sí me Ujú. explico? Sí, Sí. ahí lo importante es eso, no, no, no es más. Ah, bueno. Sino que yo quito el producto vectorial cuando lo multiplico, esto lo multiplico por esto por el seno de 90. Y entonces ahí quito el producto vectorial y ahí ya pierde esa. Si yo seguiría tomándolo ahí como el producto vectorial, ahí sí tendría en cuenta eso. De lo contrario, no. Ah, listo. Entonces, vamos a ver uno de estática, ¿listo? Entonces, una viga de masa M está pegada en la pared con una bisagra en un extremo y está sujeta por medio de un alambre en el otro, formando un ángulo teta con la varilla, como se muestra en la figura. Si la máxima tensión en el alambre es T, la máxima distancia que se puede poner un objeto de masa M para que no se rompa el alambre es. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Dónde concurren las fuerzas? ¿Sí me entendieron la pregunta o quedamos igual? Sería la fuerza del cable con la barra y la barra con la pared.
concurren las fuerzas en la barra. Ajá, O sea, ¿qué es que concurren las fuerzas? Es donde se concentra la mayor cantidad de fuerzas en el sistema, ¿cierto? sí. En la barra. Ujú. Listo. Entonces, para analizar este tipo de problemas, nosotros siempre analizamos lo que son, eso que les acabo de decir, donde concurren las fuerzas, ¿cierto? Entonces, esto le vamos a llamar A, ¿sí? Vamos a graficar aquí. Aquí está mg, ¿cierto? El peso, que sería la fuerza de este bloque, muchachos, de este bloque, ¿cierto? Que está a una cierta distancia. ¿Sí o qué? Me dicen que también casi en la mitad, bueno, casi no, en la mitad yo tengo m minúscula g, ¿sí? Y que la distancia, digamos, de toda la barra es L. Por consiguiente, de aquí a acá son L medios y de aquí a acá son L medios. Me dicen que de aquí hacia arriba hay una tensión T. Importante, las tensiones siempre se grafican hacia afuera. Cuando ustedes grafican una tensión hacia acá abajo o hacia adentro, pues, estoy analizando esfuerzos de compresión o fuerzas de compresión, ¿sí? No graficamos tensiones hacia adentro del objeto o en dirección hacia el objeto, no. Siempre una tensión se grafica saliendo del objeto, la fuerza. Esto aquí colocamos el teta y bueno, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos este tipo de ejercicios, muchachos, siempre tienen que hacer su análisis de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, me dicen, básicamente, ¿cuál es la distancia que se puede poner M, ¿cierto? Para que no se rompa el alambre. Entonces, cuando yo hablo de bisagras o de soportes, ¿sí? O que está empotrado, que no está empotrado, son tipos de soportes que me generan reacciones, por ejemplo, aquí en la barra, ¿cierto? Entonces, como estas reacciones, una reacción en X y hay una reacción en Y, no tengo conocimiento, pues, para poder determinar esas reacciones. Lo más normal es que nosotros, para anular esas fuerzas, hagamos momento o torque en este punto A, ¿sí? Aquí hacemos el torque. Listo. Aquí hacemos el torque. Entonces, miren que otra cosa importante es que las fuerzas como tal que están involucradas, ¿sí? Conocemos a la tensión, conocemos la masita M, ¿cierto? Conocemos la masa de la barra, ¿sí? Pero estas reacciones no las conocemos. Entonces, ¿qué desconozco aquí nomás? Esta X, ¿cierto? Entonces, como solo desconozco esto, y si yo tengo en cuenta estas reacciones, muchachos, no me las están preguntando. Entonces, yo no las involucro en el sistema, ¿sí? Entonces, como yo no conozco esas reacciones y no conozco tampoco a X, me ahorro el tiempo y digo, voy a hacer un momento solamente en un punto, de tal manera que anule lo que es esta parte de aquí, las reacciones. Aunque esas reacciones uno las puede determinar, claro está, eso con sumatorias de fuerzas en X y en Y las determina, ¿cierto? Recordamos que cuando hacemos sumatorias de fuerzas en X y en Y,
nosotros no tenemos que multiplicar por ninguna distancia. Entonces, por tal razón, pues no tenemos líos ahí en encontrar eso, ¿cierto? Pero por lo general, como estamos estudiando en la Universidad de Antioquia, siempre nos van a meter un problema. Bueno, este ejercicio, muchachos, es de un parcial. Este ejercicio también es de un taller que mandó un profesor el semestre pasado para que las personas pues también puedan practicar ese tipo de ejercicios. Entonces, voy a hacer momentos en A, ¿cierto? Entonces, sumatoria de momento en A, o torque, pues, ¿sí? En este caso, muchachos, yo sí voy a decir que cumpliendo la regla a la mano derecha, hacia acá son positivos y así en sentido horario son negativos. Ahora, la barra se me está moviendo, No, entonces esta sumatoria es igual a 0. ¿Sí o qué? No tengo aceleración, no tengo velocidades, por consiguiente va a ser igual a 0. No se está moviendo. Importante. Entonces, como por regla a la mano derecha, tengo lo siguiente. Voy a empezar por esta de aquí, ¿cierto? Entonces yo tengo esta hacia dónde me va a tender hacia dónde me tiende a rotar esto. Me lo tiende a rotar hacia este lado, ¿cierto? ¿Sí o qué? ¿En sentido sí. qué? Horario. Horario. Entonces tengo menos mg multiplicado por x. ¿Listo? Esta de aquí me la tiende a rotar de la misma dirección. Entonces tengo menos mg, ¿cierto? Multiplicado por L medios, ¿cierto? Una fuerza que es perpendicular a la distancia, ¿cierto? Donde se va a generar el torque, la cual, pues la distancia es L medios. Pero miren una cosa importante aquí. ¿Cuál es la componente que me genera torque de la tensión? La Y, La de Y, claro está. Pero esa tensión se genera en sentido que antihorario. esa es positiva, ¿no? Sí, Tengo T que multiplica al seno del ángulo teta. Y esto también se multiplica por L, que sería fuerza por distancia. ¿Listo? Si nosotros despejamos esto, muchachos, decimos que eso es igual a 0, ¿cierto? Voy a obtener que T multiplicado por L por el seno del ángulo teta menos M chiquita g por L, bueno, L medios, es igual a M G X, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Este MG va a pasar a dividir al otro lado, T, L, seno de teta, menos MG, L medios, dividido MG es igual a X. Entonces, vamos a ver acá, en las respuestas, tenemos el MG en el denominador, MG denominador, MG denominador. Entonces, descartada la B y la E, ¿cierto? Ahora, tengo una resta en la parte interior entre la tensión y la masa pequeña. Entonces, aquí no tengo ninguna resta, aquí sí la tengo, ¿cierto? ¿Y dónde estáis? Y bueno, y aquí tengo
Bueno, solamente tengo la resta aquí en C, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Eso. Entonces la respuesta correcta es la C. Ustedes se Mm, preguntarán, ¿no viste, Juan? Pero, parce, no quedó igual. Entonces vamos a llevarlo a que nos quede igual. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si yo saco factor común L, ¿cierto? Me va a quedar de la siguiente manera. T seno de teta menos M que multiplica G medios, ¿cierto? Sobre eh, ¿cómo se llama? MG grande. Listo. Y esto es igual a eh, X. Listo. Miren que ahí ya estoy haciendo que sean iguales, ¿cierto? Son iguales. Ahora, Juan, ¿por qué ese 2 no sé qué? Porque es lo mismo que vos tener. O sea, es como si vos multiplicaras, ¿cierto? Por 2 mg, ¿sí? Y lo dividís entre 2. Se cancelan. Y por eso el t sí queda con ese 2. ¿Sí o no? Es como si usted hubiera multiplicado por 2, pues toda esa vuelta ahí. ¿Sí? sí, claro. Eso. Y es lo mismo, muchachos. Es lo mismo. Entonces, miren lo sencillo que es. Lo único que ustedes tienen que observar y tienen que entender en este tipo de ejercicios es primero, dónde concurren las fuerzas, o sea, dónde se concentra la mayor cantidad de fuerzas. Dos, cómo puedo utilizar las ecuaciones de tal manera de que yo haga esa entre menos mejor, entre menos procesos mejor. ¿Sí? Cuarto, miren que en esta parte yo sí utilicé la regla de la mano derecha. ¿Sí? Para mí, para Juan Camilo Coronado Gil, sentido antihorario es positivo, sentido horario es negativo. Muchos profesores utilizan, invierten ese sentido, pero pues yo no, que yo me rijo a la parte de la regla de la mano derecha, ¿cierto? Y ya por último, muchachos, encontrar lo que más lo que les piden, pues, sin hacer cosas extra, pues. Entonces miren que estos punticos son muy sencillos. Vení, ¿esto qué es? Muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. O ninguno. Por el momento no. Queda Nada. claro este ejercicio, ¿no? Sí, muy bueno. Sí. Listo. Bueno, vamos a hacer este ultimito ahí. Dice, una varilla de masa M y longitud L se encuentra sujeta a una cuerda en el punto A, formando un ángulo recto con la varilla. Además, se encuentra apoyada en su extremo B sobre una superficie horizontal rugosa. La varilla forma un ángulo alfa con la horizontal. La magnitud de la fuerza de fricción F estática en el punto B que garantiza el equilibrio estático de la varilla sería, entonces me están pidiendo encontrar la, ¿la qué? La fuerza de fricción estática, ¿cierto? Entonces miren, si eso está inclinado de esta manera, si eso está inclinado de esta manera, significa que si se llega a patinar, se iría hacia este lado, ¿cierto? ¿O no? Sí, Eso. Entonces la fricción iría de este otro lado. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, people? sí, Entonces miren lo sencillito que es esta vuelta.
ustedes tienen, bueno, ¿dónde está? La varilla homogénea de masa M, longitud L. Bueno, entonces vamos a graficar lo que sería esa varillita, ¿cierto? Entonces, tengo hacia este lado la fricción estática, tengo hacia este lado lo que sería la tensión, ¿sí? Y tengo aquí en el centro lo que sería M por G. En esta parte tengo el punto A, ¿sí? ¿Cómo resuelven eso, muchachos? La sumatoria de fuerzas. Mm, ¿Qué vas a encontrar con eso? ¿Qué vas a encontrar con eso? O sea, eso me imagino como relacionar toda la fricción y todas las fuerzas ahí. ¿Y por qué no haces solamente momento en A? No. Sí, Bueno, yo les voy a mostrar cómo yo lo haría, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo lo hago en sumatoria de fuerzas, eh, sería un poco más complejo porque yo no tengo la tensión ni tengo la fricción, ¿cierto? ¿Sí o qué? O sea, esto se puede hacer de dos maneras. Píllenlo bien. Yo puedo encontrar la tensión y puedo encontrar la fricción. Sino que, ¿qué pasa? Que si yo me pongo a hacer sumatorias de fuerzas, muchachos, esto tiene un ángulo, ¿cierto? Esto aquí es, espérenme, espérenme, dramático. Esto aquí es 90, ¿cierto? ¿Sí o qué? sí, Y tendría que empezar a jugar con los ángulos, ¿sí? Entonces, por complementarios, por ángulos complementarios, básicamente esto es 45 grados y esto es 45 grados. Cosas que ustedes en ingeniería de sistemas no ven eso, ¿cierto? Eso es geometría euclidiana. O si vieron lo de los ángulos complementarios y toda esa cuestión. Bueno, digamos que sí. Entonces, si ustedes tiran lo de los ángulos complementarios, miren que ese ángulo complementario quedaría con respecto a Y. Entonces, si quedaría con respecto a Y, significa que en X sería también 45 grados. Entonces, si usted hace sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Sería igual a cero, pero sería la fuerza que sería negativa menos la tensión multiplicado por el coseno de 45 grados, ¿cierto? Más la fuerza de fricción estática. Si usted hace sumatorias en Y, sería igual a cero y esto le quedaría menos mg más t por el seno de 45 grados. Pero ¿qué pasa aquí? Tengo básicamente dos incógnitas, tengo tres incógnitas, bueno, sí, tres incógnitas, bueno, dos incógnitas sería la tensión y la fricción estática, ¿cierto? ¿Sí o qué? sí, Pero usted encuentra aquí la tensión como tal y ya saca eso, ¿cierto? Esa es una manera, pille. O es decir, usted puede tener aquí T es igual al seno de AMG, perdón, sería así mg sobre el
Seno de 45 grados. ¿Quién me dice que me falta ahí? ¿Quién me dice que me falta ahí en esa sumatoria de fuerzas? Yo sí sabía que eso no era tan mamey. ¿Quién me dice que me falta ahí, muchachos? El coeficiente de fricción. No, ahí está, la fricción estática y eso vale. Pero ¿qué me falta ahí? La fuerza de la barra, ¿no? La fuerza Ah, normal, sí. Ajá. la normal, ¿cierto? La superficie de contacto, muchachos. Si esto está contra el piso, pues tengo que meterle la normal. Entonces ya tendría una, dos, tres incógnitas, ¿o no? Y ya tendría tres incógnitas con dos ecuaciones. Por Y la consiguiente, no, tengo que y la generar norma. otra ecuación más, ¿o no? ¿Cierto? Ahí hay una normal. Eso está claro, ¿no? ¿Sí o qué? Esa norma Sí, no puede ser, no sé, mg por. No, 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 no. No, porque tienes la tensión también. Tienes la tensión también. Ah, bueno. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces tú no puedes ir mochando así, como así. Que usted puede encontrar la tensión de una manera más breve, sí. Con el momento, sí. Píllela. Haga momento, sumatoria de momento aquí, en este punto. ¿Sí o qué? ¿O no? ¿Cierto? De esa manera anula la normal y anula la fricción, ¿o no? Sí, yo lo podría hacer así. Sí. Y entonces, bueno, coseno de 45. Bueno, yo lo llamo aquí alfa. Dejémoslo ahí. Sí, porque no me están dando tampoco ningún signo. Entonces, claro, muchachos, vean, si yo hago un momento ahí en B, ¿cierto? Sumatoria de momentos en B, eso sería igual a cero, ¿cierto? También de la misma carreta, el mismo carretazo que yo les meto ahorita a ustedes siempre. Regla la mano derecha. Entonces, esta tensión me la está jalando para allá. Entonces está sentido antihorario, ¿cierto? Entonces sería la tensión multiplicado por ¿cuánto? ¿Mm? ese es el seno de alfa, ¿no? ¿Qué? Ah, la tensión multiplicada por el seno del ángulo. No, si yo cojo, ¿tú te acuerdas en dinámica que nosotros utilizábamos que esto que era aquí, alfa, era igual a esto, alfa? Ujú. Eso. La misma cuestión hacemos acá. Entonces tenemos que el T, que sería la tensión, multiplicada por esto aquí que hay acá. Esto es la longitud, ¿no? Una L. Entonces T por longitud. ¿Listo? Ok. Pero sí me entiendes el por qué, ¿o no? Mm, pues, como es el mismo ángulo, no necesitamos tomarlo, ¿no? Y por Como eso si solo lo tomamos la tuvieras, tensión. como si lo tomaras como un plano inclinado. Ok, ok. Sí, 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 sí.
Eso, la misma cuestión. Entonces, claro, tengo a T que multiplica. Como ya me están diciendo que la fuerza es perpendicular, entonces puedo tomar a T multiplicada por la distancia total, ¿cierto? Y es positiva. Menos el peso me lo está haciendo rotar hacia este lado. Sería mg, ¿cierto? Multiplicado por el seno o el coseno. ¿Cuál es la componente que me está haciendo a mí ahí? Reacción. El Aquí. seno. ¿Por qué el seno? Recordad que esto es con respecto a Y, Ah, entonces ¿cierto? sería, Eso sería sí, el plano XY. Claro, es porque como se ve inclinado, se le olvida a uno. eso. Por eso le estoy diciendo, es como si usted lo tomara en un plano inclinado, Sí, que eso confundía ahí. coseno de alfa, ¿cierto? Multiplicado por L medios, ¿no? ¿Listo? ¿Sí o sí? Sí, Exactamente. Sí, porque miren que la componente en X básicamente se iría en dirección a la barra. Entonces, como está en dirección de la barra, pues son paralelas, muchachos, y no me genera torque, ¿sí o qué? ¿Qué otra fuerza hay? Nada. Entonces, tengo la tensión es igual a mg, ¿cierto? Coseno de alfa multiplicado por L medios, ¿sí? Y todo esto dividido entre L. ¿Sí o qué? Bien, cancelo esto con esto, ¿cierto? Y me quedaría que la tensión como tal es igual a mg coseno de alfa multiplicado por un medio. Ya tengo el valor de la tensión en datos conocidos, ¿cierto? Ahora, voy a esta parte de acá, ¿sí? Voy a esa parte de allá. A ver. Mm, mm, mm. Voy a esta parte de acá. Si yo trazo esto aquí. Ah, perfecto, ya. Ya entendí. Ya lo vi gráficamente. Miren, muchachos, una cosa importante. Bueno, esto no. Formas, este. Listo. Si yo tengo un valor, ¿cierto? Si yo tiro una paralela, muchachos, de esta a este punto, este ángulo de aquí, que es alfa, es el mismo ángulo de aquí, ¿o no? sí, sí. Y eso lo llamamos, ¿por qué? Alternos internos. Alterno, interno, claro. Y si yo tiro la paralela y corta justo en la mitad de esa vuelta, significa que este ángulo también va a ser alfa, ¿no? ¿O no? Sí, Pues no, es este ángulo que está aquí. Ese es alfa. Ese es alfa. Ese es alfa. Y eso tiene otro nombre. Esos son como ángulos, lo que yo les mencionaba ahorita como complementario. ¿Sí se acuerdan? Eso ocurre si esto es 90.
Eso ocurre si esto es 90. ¿Sí? Eso ocurre si esto es 90. De lo contrario, no ocurre. ¿Sí? Por eso les digo yo, es que es complejo, muchachos, porque lastimosamente a ustedes no les enseñan geometría euclidiana. Entonces, obviamente, la gente de mecánica o la gente de materiales, la gente civil, sobre todo, pues ellos van a entender mucho de eso porque pues uno lo ve más claramente y lo ve de una. ¿Sí o qué? Pero desafortunadamente, pues no es así. ¿Sí o qué? Y pues ustedes tienen que como adaptarse pues a eso. Venga, ustedes tienen que ver campos. No obligatorio. Como una electiva, ok. Ujú. Ah, ok. Otro, otro problemilla ahí. ¿Y cuál van a coger, ok? Yo les recomiendo esa de fisicoquímica, ¿cómo se llama? Termoquímica, ¿cómo se llama eso? No me recuerdo. Termodinámica. ¿Termodinámica es? Dicen que la más sencilla. Claro, claro, no, es la más breve, pero es a ustedes, por ejemplo, claro, esa es la más sencilla, muchachos, porque esa materia es de programación. Entonces a ustedes eso se les hace mamey, literal. Sí pillan. Entonces, por esa razón es que yo les aconsejo que cojan eso. Pues ese es mi consejo, ¿cierto? Pues no falta el que le guste, pues, campos y se meta a eso. Hay gente que ustedes saben que es masoquista y les gusta sufrir. Entonces, muchachos, ya con esto, sumatoria de fuerzas en X, conozco también el valor de T, ¿cierto? Conocería el valor de T, tengo que la fuerza de fricción estática, ¿cierto? Es igual a T vale mg medios coseno de alfa, ¿sí? Seno de alfa. Uy, perdón. Listo. Entonces, ¿ustedes qué? ¿Cómo le harían a la cuestión ahí? ¿Cómo resolverían eso? Vean, muchachos, esto se hace así. Fs es igual. Esto es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Recuerden de que el coseno de alfa, dos veces el coseno de alfa por el seno de alfa, es igual al seno de dos veces alfa, ¿o no? Identidad trigonométrica, eso creo que lo ven en primer semestre, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿sí o qué? ¿Cierto? Sí, pero a uno se le olvidan todas las identidades trigonométricas. Sí, el problema es ese, por eso les decía yo, no que como a uno le toca todos los días aplicar cosas así, entonces, por eso les digo yo, porque ustedes casi no ven eso, eso es un cuarto. Es lo mismo que yo multiplicar y dividir por dos. O sea, para poder generar esta identidad trigonométrica, yo multiplico y divido entre dos, muchachos. Entonces, esto es lo mismo que yo tener aquí, aplico la identidad trigonométrica que es esta, ¿cierto? 2 coseno de alfa por el seno de alfa es igual a mg seno de 2 alfa y el denominador que queda aquí lo multiplico por el 2 que ya tenía anteriormente y por tal razón me queda un cuarto.
¿sí? Entonces, por esa razón es que es la A. ¿Listo? Pues me ¿Dudas? recuerdas, porfa, cómo es que es la fórmula del momento. ¿Ese es momento qué? ¿Momento de torque, angular? Eso es el torque. Ah, momento de torque. Eso es el torque. Ah, listo, era fuerza por distancia. Eso. Ah, Eso es listo. torque. Sí, sí. Eso es torque. Eso es puro torque. Ah, listo. No es más. Sino que esos problemitas, muchachos, son muy gráficos. Muy gráficos. O sea, ustedes tienen que hacer mucho análisis gráfico. Que las fuercitas y toda esa cuestión, y miren los angulitos. Entonces, sí me explico. Y eso es un parcial, miren, este fue un ejercicio parcial. Ese fue un ejercicio parcial, vean. Ya, pues si ustedes no lo sacan breve, pues al chicherimico, ¿no? Si no se la hace, dijo un amigo. Bueno, muchachos, nada. Eso es todo por hoy.